Atención, este video contiene spoilers. Así es como podría haber sido Interestelar. Hola, hoy en Science Click vamos a intentar hacer de nuevo los cálculos de Interestelar. Interestelar, dirigida por Christopher Nolan, marcó al público al presentar, por primera vez en la historia del cine, imágenes realistas de un agujero negro. Pero, ¿es precisa la película? ¿Cuál es la velocidad de la nave? ¿Sus dimensiones? ¿Cómo se comporta el tiempo alrededor de un agujero negro? ¿A qué se parece el interior de un agujero de gusano? En este video repasaremos el viaje de los personajes de la película e intentaremos verificar matemáticamente la exactitud de los distintos conceptos. Esto puede resultar un poco técnico, pero hay que tener en cuenta que no es necesario entender todos los cálculos. En ocasiones, nos basaremos en contenidos del libro The Science of Interstellar, escrito por Kip Thorne, el principal científico detrás de la película. Este video se hizo originalmente en colaboración con el canal francés Göteborg, que habla de la ciencia en las películas taquilleras. Accedió amablemente a que tradujéramos su voz para este, así que no se sorprendan si el estilo visual del video cambia en ocasiones durante el desarrollo de este mismo. Al comienzo de Interestelar, los humanos se enfrentan a una escasez de alimentos, el aire es casi irrespirable, el polvo omnipresente. El planeta ya no parece habitable. En esta tierra apocalíptica, seguimos a Cooper, un antiguo piloto de la NASA que vive con sus dos hijos. En la habitación de su hija Murphy, extraños sucesos ocurren, hechos que Cooper acaba identificando como anomalías gravitacionales. Un día, una de estas anomalías revela misteriosamente unas coordenadas que conducen a una base secreta de la NASA, como si la biblioteca hubiera querido guiarles hasta allí. Nos enteramos de que se ha abierto un agujero de gusano, formando un pasadizo hacia otros planetas y que la NASA está a punto de lanzar una misión crítica. Cruzará el agujero de gusano e intentará llegar a 3 exoplanetas potencialmente habitables. Por supuesto, Cooper llega justo a tiempo para la aventura. Es reclutado y se embarca así en un viaje interestelar a bordo del Endurance. Tras el despegue, la tripulación entra en hibernación. La nave tardará 2 años en llegar al agujero de gusano cerca de Saturno. ¿Es realista este tiempo de viaje? Podemos calcular aproximadamente la velocidad de la nave, tomando la línea recta más corta entre la Tierra y Saturno y considerando el tamaño de sus órbitas, podemos suponer que la nave recorre aproximadamente 1.300 millones de kilómetros. Divididos por 2 años, nos da una velocidad de unos 70.000 kilómetros por hora. El vuelo tripulado más rápido de la historia fue el Apolo 10, con una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Suponiendo que las tecnologías de Interestelar sean mejores que las nuestras, esta duración de 2 años es por tanto realista. En la nave, los personajes necesitan gravedad artificial para sentirse cómodos. La nave forma una rueda que gira sobre sí misma y empuja a los personajes gracias a la fuerza centrífuga. Esta viene dada por 4pi al cuadrado r sobre t al cuadrado, donde r es el radio de la rueda y t su periodo de rotación. En esta escena podemos cronometrar un semiperiodo de 5.7 segundos, lo que nos da un periodo total de 11,4 segundos. Esta aceleración debe ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, la gravedad en la Tierra. Por tanto, el radio debe ser de unos 30 metros o 60 metros de diámetro. Un valor bastante realista, comparable a los 70 metros de ancho de la Estación Espacial Internacional. La tripulación del Endurance despierta cerca de Saturno. Observamos por primera vez el agujero de gusano que tendrán que atravesar. Un agujero de gusano es una distorsión del espacio, una especie de tubo que conecta 2 partes del universo. Es difícil de dibujar, porque la superficie del tubo es en realidad tridimensional, un volumen dentro del cual la nave puede moverse.
La luz también puede atravesarlo y podemos recibir una imagen de lo que hay al otro lado. Pero, ¿es realista su aspecto en la película? Para averiguarlo, intentemos simularlo. Empecemos con un cilindro que une dos láminas del espacio. Suavicemos este cilindro para tener una mejor transición. Para la película, Nolan eligió un cilindro muy corto y es una transición relativamente rápida para conseguir la apariencia de su agrado. Situemos una cámara y elijamos dos imágenes para representar el cielo, la esfera celeste de cada uno de estos dos retazos de universo. La cámara recibe rayos de luz, algunos de los cuales llegan directamente y otros después de atravesar el agujero de gusano. Todos estos rayos de luz llegan a los píxeles de la cámara. Podemos realizar un método llamado trazado de rayos, que consiste en enviar un rayo de luz numérico a través de cada píxel de la cámara y rebobinar su trayectoria. Así, se puede determinar de qué parte del cielo procede y qué color recibe la cámara en ese píxel. Esto equivale a utilizar la ecuación geodésica, una ecuación de la relatividad general que nos permite integrar trayectorias a través del espacio-tiempo curvo. Repitiendo la operación para cada píxel, obtenemos una imagen. Un resultado que, puesto en movimiento, se parece bastante al de la película. Ahora podemos jugar a variar la geometría del agujero de gusano para ver qué aspecto habría tenido si Nolan hubiera tomado otras decisiones. Con un agujero de gusano muy largo, la luz puede orbitar varias veces antes de llegar a nosotros y podemos observar un número infinito de imágenes repetidas del universo. El Endurance entra en el agujero de gusano para atravesarlo. Descubrimos el interior del agujero de gusano. ¿Es realista esta escena? Desplacemos nuestra cámara virtual a lo largo de la superficie del tubo. Esta vez, las imágenes son bastante diferentes de las que nos muestra la película. El equipo de efectos visuales buscaba ayudar al espectador a comprender mejor que la nave espacial se desplaza a lo largo de la superficie y atraviesa una dimensión adicional. Si esta escena hubiera sido simulada numéricamente, podríamos haber presenciado imágenes realmente hipnotizantes. Los exploradores llegan cerca de un agujero negro supermasivo llamado Gargantúa. Este agujero negro tiene planetas orbitando a su alrededor y el primer destino de nuestra tripulación es uno de ellos, el planeta de Miller. El planeta de Miller está completamente cubierto de agua y su órbita está muy cerca de Gargantúa, tan cerca que se producen fenómenos extremos. Cerca de un agujero negro, las fuerzas de marea son gigantescas y Gargantúa atrae al planeta más por un lado que por otro, distorsionándolo y formando inmensas olas de 1 kilómetro de altura en su superficie. Debido a su órbita tan cercana, el tiempo también transcurre más lentamente, hasta el punto de que por cada hora que pasa en ese planeta, transcurren 7 años en la Tierra. El planeta de Miller es misterioso y merece nuestra atención. Empecemos por las olas. Kip Thorne indica en su libro que alcanzan más de 1 kilómetro de altura. ¿A qué distancia del agujero negro debería encontrarse el planeta para que se formen semejantes olas? Podemos intentar una estimación aproximada. Podemos suponer que estas olas son en realidad mareas, generadas no por la atracción de la Luna, sino por la del agujero negro. Las olas de la película podrían estar más cerca de lo que se llama macareo, pero como solo buscamos una primera estimación, nuestra aproximación podría funcionar. Las olas son el resultado de la combinación de la gravedad del agujero negro y de la fuerza centrífuga producida por la órbita del planeta. Podemos calcular la fuerza neta resultante con la física newtoniana, es la fuerza de marea. Esta fuerza desplaza el agua de bajamar, a la izquierda y a la derecha, a pleamar, arriba y abajo. La fuerza suministra a cada gota de agua una cierta energía que se obtiene como el producto del desplazamiento vertical, que es el radio del planeta, y el valor medio de la fuerza a lo largo de este recorrido. Es esta energía, aportada por la fuerza de marea, la que permite que el agua suba. Debe, por tanto, ser igual a la energía gravitatoria que adquiere el agua.
podemos deducir la distancia a la que debe orbitar el planeta para que se formen tales mareas. Si las dimensiones son similares a las de la Tierra, sabiendo que el agujero negro pesa 100 millones de masas solares, entonces el planeta debería orbitar a una distancia de 4.500 millones de kilómetros. Para comparar, el radio de Schwarzschild del agujero negro, que podemos deducir a partir de su masa, es de 300 millones de kilómetros. Si llevamos este diagrama a escala y lo comparamos con esta imagen de la película, el resultado parece coherente. Pero, ¿explica también este valor la dilatación del tiempo? En la película, cada hora que pasa en el planeta corresponde a 7 años en la Tierra. El tiempo pasa 7 por 365 por 24 veces más despacio que en la Tierra, un factor de 60.000. Para un agujero negro estático, esta fórmula da la dilatación del tiempo para un planeta en órbita circular. Si insertamos la distancia obtenida con el cálculo de las mareas, obtenemos una dilatación del tiempo de solo 5%. No es coherente. Para obtener 60.000, el planeta tendría que orbitar justo por encima de la esfera de fotones, donde la propia luz puede permanecer en órbita. Un resultado absurdo, porque cualquier órbita tan cercana es necesariamente inestable. Pero Kip Thorne no ha dicho su última palabra. Este cálculo solo es válido para un agujero negro estático. La relatividad general permite que los agujeros negros giren. Y cuanto más rápido gira un agujero negro, más órbitas estables existen cerca de su horizonte. Los cálculos son más complejos, pero podemos determinar que es posible alcanzar un factor de 60.000 siempre que el planeta orbite a 6.000 kilómetros del horizonte y que el agujero negro gire a una billonésima parte más despacio que la velocidad de la luz. Extremadamente rápido, pero no imposible en teoría. Por supuesto, esto sigue siendo incompatible con lo que la película nos muestra. Los efectos visuales del agujero negro son seguramente lo que más llamó la atención sobre Interestelar. Jean-Pierre Luminet había hecho una primera simulación en 1979, pero en 2014 es la primera vez que vemos estas imágenes en el cine. ¿Podríamos reproducir estas simulaciones a nuestra escala? Probemos el método del trazado de rayos. Situamos una cámara en el centro de una esfera celeste, delante de un agujero negro que gira casi a velocidad máxima. La relatividad general nos permite rebobinar la trayectoria de los rayos de luz para encontrar su origen en el cielo. Algunos rayos son bloqueados por el agujero negro y los píxeles correspondientes no reciben ninguna luz. De este modo construimos una imagen. Los rayos son desviados por las lentes gravitatorias, provocando distorsiones ópticas. Observamos la sombra del agujero negro, la zona de la que no recibimos luz. Para un agujero negro estático, esta sombra sería un disco, pero un agujero negro giratorio parece aplastada por un lado porque el espacio-tiempo gira y arrastra la luz con él. En la película, este fenómeno se redujo para hacer el efecto menos extraño. Alrededor de Gargantúa orbita un disco de plasma. Introduzcamos un disco en nuestra simulación. Vemos que su imagen está distorsionada. La parte posterior del disco parece doblada por arriba y por abajo, porque el agujero negro curva los rayos que proceden de él. En realidad, un disco de acreción de este tipo emitiría una radiación intensa que destruiría instantáneamente la nave. Por ello, la temperatura del disco se ha atenuado drásticamente para la película, lo que implica que también es muy delgado debido a su menor presión interna. Este plasma gira muy rápidamente alrededor del agujero negro, de modo que la luz que recibimos de él es impulsada por un lado y frenada por el otro. Es el efecto Doppler. El disco es brillante y azul en el lado en el que se acerca y oscuro y rojo en el lado en el que se aleja. Este efecto se consideró demasiado extraño y no se incluyó en la película. Podemos divertirnos comparando nuestra simulación con imágenes de Interestelar.
Este es el aspecto que podría haber tenido si hubieran incluido la asimetría, el efecto Doppler y un disco de mayor temperatura. Mientras nuestra misión interestelar avanza, en la Tierra el profesor perfecciona su modelo matemático, intentando dar cuenta del descubrimiento de las anomalías gravitatorias. Esta búsqueda ya le había conducido hacia una ecuación muy compleja de resolver, y hacerlo podría darle respuestas sobre la naturaleza de la gravedad y utilizar este nuevo conocimiento para lanzar una gigantesca nave espacial y salvar a la humanidad. Pero aún no estamos ahí, ya que en esta fase de la investigación, la conclusión del profesor es que las anomalías gravitatorias deben ser causadas por algo fuera de nuestro universo. Según él, nuestro espacio solo sería un trozo dentro de un espacio mayor con una dimensión más. Las anomalías estarían causadas por campos presentes en este espacio fuera de nuestro universo. Vemos los detalles de este modelo ilustrados en las pizarras del profesor Brand en la película. El universo contendría 3 branas, la nuestra, así como 2 branas adicionales, formando una especie de sándwich. Entre estas 2 branas, la geometría del universo se curvaría en una geometría anti-de Sitter, que permitiría estirar considerablemente las distancias por encima y por debajo de nuestro universo, de tal forma que la gravedad no podría escapar. De hecho, la gravedad se propaga en todas las direcciones y su intensidad se reparte por tanto en esferas, razón por la cual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, igual que la superficie de una esfera. Pero si añadimos una dimensión extra de espacio, la gravedad no formaría esferas, sino hiperesferas que se extenderían más allá de nuestra porción de universo. Disminuiría como el cubo de la distancia, lo que obviamente no observamos. Con la deformación anti-de Sitter, la gravedad permanece confinada cerca de nuestro universo y sigue comportándose como 1 sobre r a la 2. Las otras 2 branas ayudan a confinar esta deformación, dejando fuera un volumen suficiente para posibles aventuras dentro de la 4ª dimensión. Un detalle necesario para justificar el final de la película. En la Tierra, Murphy había tomado el relevo del profesor Brand en su búsqueda de la gravedad. Ahora le correspondía a ella buscar una solución a la ecuación y encontrar la naturaleza de los campos para explicar las anomalías observadas en la Tierra. Pero aunque el modelo del profesor parecía prometedor al principio, Murphy acabó dándose cuenta de lo que él había sabido sin decírselo a ella antes. Para completar el modelo, necesitaban información sobre la naturaleza cuántica de la gravedad. Tenían que establecer una teoría de la gravedad cuántica para lograr su objetivo. Por ejemplo, explorando cerca de la singularidad de un agujero negro. Esto es exactamente lo que su padre, Joseph Cooper, está haciendo en otra galaxia. Siguiendo al robot TARS, Cooper se desprende del Endurance y cae hacia el horizonte del agujero negro. ¿Podrá sobrevivir sin ser espaguetizado? Hasta los años 60, las singularidades en los centros de los agujeros negros se consideraban como puntos. Pero en los años 70, los físicos comprendieron que estas singularidades se deforman caóticamente. Son las singularidades BKL. Descubrieron además que cuando caemos en un agujero negro, toda la materia que cae tras nosotros parece amontonarse debido a la ralentización del tiempo. Se trata de una singularidad de inflación de masa. Por último, en la década de 2010, descubrimos que los agujeros negros antiguos tienen una tercera singularidad procediente de la acumulación de materia que cayó antes que nosotros. Esta singularidad suave genera fuerzas de marea débiles, y aunque es altamente especulativo, podría ser posible sobrevivir a ella sin ser espaguetizado. Tendríamos que sumergirnos casi a la velocidad de la luz, impidiendo que la otra singularidad nos alcance. Esto es precisamente lo que Romilly propone a Cooper en la película,
Le explica que Gargantúa es un agujero negro antiguo que contiene una singularidad suave y que podría sobrevivir cruzándolo a gran velocidad. Es esta posibilidad, aunque muy especulativa, la que Nolan eligió para su película. Cooper habría podido acelerar lo suficiente como para chocar primero contra esta singularidad y sobrevivir. En la actualidad nadie sabe qué hay en el centro de un agujero negro. Necesitaríamos una teoría de la gravedad cuántica para entenderlo. En la película, Nolan imagina que cuando Cooper choca contra la singularidad, es transportado por un objeto de 4 dimensiones llamado Tesseracto. Un objeto que se cree que fue colocado allí por los mismos seres que abrieron el agujero de gusano. Es una especie de cubo cuatridimensional. Mientras que las caras de un cubo tridimensional son cuadrados bidimensionales, las caras del Tesseracto no son cuadrados, sino cubos tridimensionales. Y esta estructura le permite a Cooper permanecer estacionado dentro de una de las caras del Tesseracto, mientras el Tesseracto le transporta a la Tierra y a la habitación de Murphy. Por cierto, si este viaje parece bastante rápido a pesar de la enorme distancia, es porque el Tesseracto se habría elevado por encima de nuestra brana en la deformación anti-de Sitter que mencionamos anteriormente, donde las distancias se contraen enormemente. En cierto modo, el Tesseracto actúa como un ascensor hacia la cuarta dimensión del espacio. Una vez que llega, Cooper puede ver la habitación de Murphy en el pasado, lo cual es posible porque la luz puede viajar dentro de las caras del Tesseracto hasta sus ojos. Sin embargo, en el modelo imaginado por Nolan, la luz no puede retroceder en el tiempo desde Cooper hasta Murphy. No tiene forma de comunicarse con ella. O al menos, hasta que Cooper descubra que la gravedad puede atravesar esta barrera y volver al pasado. Una idea que probablemente esté inspirada en el hecho de que en las teorías que estudian universos con más dimensiones, en el marco de la cosmología de branas, todas las interacciones están generalmente confinadas dentro de las branas, excepto la gravedad, que se propagaría a través de todas las dimensiones. Así pues, Cooper puede enviar los datos cuánticos a Murphy utilizando la gravedad, y comprendemos finalmente que él fue el origen de las anomalías gravitatorias desde el principio. Recordemos una vez más que todo lo que acabamos de describir no son más que las reglas físicas establecidas por Nolan para esta secuencia tan especulativa de la película. Gracias a los datos, Murphy comprende que es posible controlar la gravedad. Podemos reducir la intensidad de la gravedad en la superficie de la Tierra y así levantar una enorme estación espacial y salvar a la humanidad. La estación Cooper, una gran centrifugadora, se dirige entonces hacia Saturno para cruzar el agujero de gusano. Como cálculo final, intentemos determinar las dimensiones de esta estación. Podríamos imaginar varios métodos, pero permítanme proponerles un enfoque inesperado. En esta escena de la película, vemos a un jugador de béisbol golpeando una pelota que viaja a través de toda la estación y acaba rompiendo una ventana en el lado opuesto por encima del campo. La pelota no experimenta ninguna fuerza y, por tanto, se desplaza en línea recta a velocidad constante. Pero desde dentro, la trayectoria de la pelota parece curva, porque estamos girando con la rueda. Por ahora, no conocemos los parámetros de esta trayectoria: la velocidad de la pelota, el ángulo de la trayectoria, el radio de la rueda y su velocidad de rotación. Pero podemos restringir estos parámetros. En la película vemos que la gravedad en la estación es similar a la de la Tierra. Esto limita la velocidad de rotación de la rueda. Debe girar a una velocidad precisa para generar esta gravedad. También sabemos que la pelota acaba rompiendo una ventana situada encima del campo. Por tanto, podemos restringir el ángulo de la trayectoria de forma que llegue al punto opuesto al de partida. Observando la escena, podemos cronometrar la trayectoria de la pelota y medir 4.6 segundos desde la salida hasta el impacto. Y podemos estimar su velocidad inicial analizándola fotograma a fotograma y comparándola con el tamaño del jugador. Encontramos aproximadamente 30 metros por segundo. Con todas estas restricciones, determinamos la dimensión de la rueda: unos 50 metros de radio, 100 metros de diámetro y unos 300 metros de circunferencia. Una estación relativamente pequeña que giraría a 4 revoluciones por minuto. Las trayectorias de las pelotas de béisbol serían caóticas. Con otros métodos, comparando con el tamaño de un edificio, por ejemplo, encontramos valores muy diferentes, a veces 300 metros, a veces 1 kilómetro. Les dejo desarrollar sus propias técnicas para estimar estas dimensiones.
Nacida de la imaginación de un experto en relatividad, Interestelar es una película única con unos efectos visuales impresionantes. A través de estos pocos cálculos, podemos apreciar la atención al detalle que se ha prestado a la construcción del escenario y profundizar en cuestiones que no resultan obvias a primera vista. Como conclusión, veamos de nuevo algunas de las simulaciones que hemos realizado a lo largo de este video.